Siempre me siento atraído por los lugares en donde he vivido, por las casas y los barrios. Por ejemplo, hay un edificio de roja piedra arenisca en la zona de la 70 Este, donde durante los primeros años de la guerra tuve mi primer apartamento neoyorquino. Era una sola habitación, atestada de muebles de trastero, un sofá y unas obesas butacas tapizadas de ese especial y rasposo terciopelo rojo que solemos asociar a los trenes en día caluroso. Tenía las paredes estucadas, de un color tirando a esputo de tabaco mascado. Por todas partes, incluso en el baño, había grabados de ruinas romanas que el tiempo había salpicado de pardas manchas. La única ventana daba a la escalera de incendios. A pesar de sus inconvenientes, me embargaba una tremenda alegría cada vez que notaba en el bolsillo la llave de este apartamento. Por muy sombrío que fuese, era de todos modos mi casa, mía y de nadie más, y la primera. Y tenía allí mis libros y botes llenos de lápices por afilar, todo cuanto necesitaba, o eso me parecía, para convertirme en el escritor que quería ser. En aquellos tiempos jamás se me ocurrió escribir sobre Holly Golightly, y probablemente tampoco se me hubiese ocurrido ahora, de no haber sido por la conversación que tuve con Joe Bell, que reavivó de nuevo todos los recuerdos que guardaba de ella. Holly Golightly era una de las inquilinas del viejo edificio de piedra arenisca. Ocupaba el apartamento que estaba debajo del mío. Además tenía un gato y tocaba la guitarra. Los días de mucho sol se lavaba el pelo y junto con el gato, un rojizo macho atigrado, se sentaba en la escalera de incendios y rasgaba la guitarra mientras se le secaba el pelo. Cada vez que oía la música, yo me acercaba silenciosamente a la ventana. Tocaba muy bien y a veces también cantaba. Cantaba con el acento afónico y quebrado de un muchacho. Se sabía todas las canciones de los musicales de éxito, de Cole Porter y Kurt Weill. Le gustaban sobre todo las canciones de Oklahoma, recién estrenada aquel verano. Pero en algunos momentos tocaba melodías que hacían que me preguntase de dónde podía haberlas sacado, de dónde podía haber salido aquella chica. Canciones nómadas, agridulces, con letras que sabían a pinar o pradera. Una de ellas decía: no quiero dormir, no quiero morir, solo quiero seguir viajando por los prados del cielo. Y parecía que esta fuese la que más la complacía, pues a menudo seguía cantándola mucho después de que se le hubiera secado el pelo, cuando el sol ya se había puesto y se veían ventanas iluminadas en el anochecer. Desayuno con diamantes, como la llamaríamos en España, Desayuno en Tiffany's, la obra magna, una, como decimos tantas veces, de las obras magnas de un señor llamado Truman Capote. Una historia Pablo Vilaboy para soñar, para enamorarse, para leer entre líneas, para saber lo que se nos presenta y lo que Truman Capote quiere decir por debajo. Una obra maestra. Es además una novela de la que no se ha dejado de hablar con el paso de las décadas. Digamos que en la producción literaria de Truman Capote está, desde luego, a Sangre Frío, ¿no? Que inauguró, por así decirlo, el género de novela de no ficción, ¿no? Y está Desayuno en Tiffany's. Creo que son dos obras totalmente antagónicas, pero que definen muy bien la maestría literaria de Capote, tanto en un tono frívolo como en un tono de no ficción novelada. Una novela, un relato, es una novela pero que no es muy larga, por eso a veces se duda si llamarla relato o llamarla novela, una historia fantástica que desde luego está en el imaginario colectivo y lo estábamos viendo en la presentación gracias a una grandísima película de Blake Edwards. Claro, el icónico Desayuno con diamantes o Desayuno en Tiffany's, que convirtió a su vez en icono de moda y de cultura a Audrey Hepburn en el rol de Holly. Elección, como muchos sabrán, polémica donde las haya, pero que es inevitable que cuando mencionamos a la protagonista de la novela de Capote, es inevitable ponerle el rostro y la figura de Audrey Hepburn en la película de Edwards.
Sí, porque Truman Capote decía que él había escrito a Holly pensando en Marilyn Monroe. Sí, pero, Obviamente dos intérpretes absolutamente antagónicas. sí, pero es muy curioso porque el agente artístico de Marilyn Monroe se opuso terminantemente a que su cliente interpretara a una prostituta en la primera versión del guión, en la película una chica que pide dinero cuando va al tocador, que alterna pero que nunca se sabe exactamente sus intenciones. Pero en todo caso, a pesar de, como digo, de las aspiraciones de Capote, no hubiera sido posible que Marilyn, que hubiera estado maravillosa, eh, personificando otro tipo de Holly, pues hubiera llegado a buen puerto porque, como digo, el agente de Marilyn se negó en redondo. Y que indudablemente hubiera hecho maravillas con Moon River, pero claro, cuando ya la tienes en el rostro, en la voz, en los ojos, en esa mirada perdida, con ese ukelele de Audrey Hepburn, ya Moon River ya está en la historia del cine, de la música, de la iconografía, Con de los mitos para siempre. la oscarizada canción de Mancini y Johnny Mercer y también la música de Mancini, que también fue oscarizada como banda sonora de la película. Y es muy curioso que estamos hablando de Audrey Hepburn o de Marilyn Monroe, porque también hubo un debate en la Holly literaria de en quién podía haberse inspirado Capote para crearla. Hay en esto diferentes teorías. Unos dicen que se inspiró mucho en su madre, por el tono mundano y a la vez ingenuo del personaje. Otros que se inspiró en muchas de sus amigas de la alta sociedad neoyorquina, que hizo una amalgama para crear a Holly. Él, la verdad es que nunca lo aclaró del todo. Daba pistas, pero nunca se quiso, por así decirlo, mojar en cuál era su inspiración. Sí, porque tú has dicho con mucho acierto que la literatura de no ficción, lo que se dio en llamar el nuevo periodismo, sin duda tiene en la sangre fría uno de sus pilares, aunque es cierto que es un tipo de narrativa, sea más o menos ficticia, sea periodística, que se venía haciendo, pero es cierto que tal y como lo trata Truman Capote, da un giro y da un avance e influye en todos los que quieren acercarse a ambos géneros, digo ambos, pues sea ficción o realidad, o partiendo de la realidad desde entonces, pero siempre lo que a él le había ocurrido, lo que a él le había pasado, lo veíamos en la voz narradora. De algún modo siempre es Truman Capote, entonces se sabe que él siempre hiciera más o menos ficción, inventara más o menos, sublimara, siempre partía de lo que él le había pasado, de las gentes que él conocía. Bueno, de hecho, en la novela, en Desayuno en Tiffany, es el protagonista, el que la narra, es un escritor homosexual. Lo que pasa es que en la película pues, se transformó e incluso hay un romance con Holly y bueno, no desvelaremos el final, pero bueno, tiene más un tono de comedia sofisticada, romántica, que con toques amargos. También es cierto que eso sí es mucho o tiene mucho de lo que está en la novela, esa amargura, ese pasado que se cierne como una sombra en el personaje de Holly. Eso sí es algo que el guión de la película de Edwards cogió muy bien de la novela. Pero sí, sí tiene. En la novela hay mucho de Capote en la voz narradora, en el protagonista que narra los hechos. Y es que aunque parezca fácil, alabar y admirar a Capote, en realidad es muy complicado porque es de esos casos en los que el personaje que él mismo construyó, que él mismo ofreció, y sobre todo la deriva que tomó en los últimos años de su vida, y con una muerte, por cierto, muy prematura, hace que se le tenga cierta prevención o se le mire muy por encima del hombro con distanciamiento, o decir, sí, fue un autor que en su momento funcionó, pero ahí quedó. Por fortuna con el tiempo se ha ido quitando ese fantasma y se lee a Capote como debe leerse a tantos, entrando en su narrativa. Quien él fuese o como él se mostrase o lo que él opinase,
queda fuera. Cuando queda fuera, es verdad, claro, a veces está él muy metido, porque decimos parte de lo que ha vivido y se cobra a veces sus venganzas y siembra de cadáveres el camino, sobre todo con esa última obra, Plegarias atendidas, que fue la que menos le perdonó muchísima gente porque habló con nombres y apellidos de gentes y de cosas que no querían verse en las páginas, ni de periódicos ni de novelas. Bueno, sí, aparte de lo que tú dices, de que al final de su vida el personaje engulló al escritor, también es cierto que también en esa última parte de, de su existencia literaria se especializó mucho en crónica social, en chismes, que es cierto es que era muy ingenioso y que sus crónicas eran brillantes, pero digamos que eso empañó incluso su legado de A Sangre Fría. Por un tiempo sí salpicó un poco de, o al menos eh, hicieron pensar a muchos, o muchos quisieron hacer creer que A Sangre Fría había sido un accidente, algo hecho casualmente y que después en realidad Truman Capote era un chismoso que bueno, que le iba más al género frívolo, que escribía muy bien, pero que no era un autor muy serio. E incluso otra cosa, que sabes que se rumoreó mucho y que a veces ha seguido por ahí apareciendo o reapareciendo, que fue Harper Lee la que escribió Sangre Fría, al menos el grueso, y luego Truman Capote rellenó, concluyó y firmó con su nombre. Bueno, yo creo que tiene que ver en el peso de esa leyenda y otras el personaje en el que se escondió, se convirtió al final de su vida. Que es algo que refleja muy bien la película interpretada por Philip Seymour Hoffman. O sea, digamos, esa debacle, ese desmoronamiento intelectual, emocional, personal, eso sí lo refleja muy bien. Luego ya podemos decir en cómo está contado o no, en si nos gusta como película, etcétera. Pero en sí, además, sobre todo como Philip Seymour Hoffman, con un Oscar para mí indiscutible, entró en lo más profundo, en lo más hondo, en lo más doloroso y terrible del propio Truman Capote. Y él se destruye, se desmorona. La verdad es que se refleja muy bien ese último capote antes de esta etapa de la que hablamos. Un Truman Capote que, bueno, como has dicho, cuestionado y puesto en duda, será porque no han leído El arpa de hierba, por ejemplo, se me ocurre así ahora. Una novela maravillosa y también autobiográfica en este caso, de recuerdos de infancia. Entonces, negar, pues, él nos puede caer mal o peor, que su aparición en un cadáver a los postres me parece colosal. Dentro, además de lo farsesca que es toda la película, pues ya solo queda que Truman Capote se ría de sí mismo y se autoparodie. Y creo que todo se integra muy bien. Pero, en fin, todo eso tapa lo demás, como dices, y se olvida, no ya Sangre Fría, o incluso Desayuno en Tiffany's, sino eso, toda su obra más autobiográfica, todo lo primero que publicó. Lo que sí tienes es una edición magnífica. Y hemos ido viendo durante la charla algunas de las fotografías, que obviamente es un libro muy centrado en la adaptación cinematográfica, que él criticó, reprobó, atacó, pero con el tiempo también tuvo que reconocer que ahí queda la película y al cabo ahí queda su historia y que es un modo de interpretarla. Como decimos, es una novela también que tiene mucho de fondo, que tiene mucho que se insinúa, cada uno lo puede interpretar a su modo. Yo creo que el tratamiento que se hizo de guión y de fotografía incluso, de música, de personajes, es muy interesante. Y bueno, el tiempo le ha dado la razón a Blake Edwards en este caso, ¿no? Y tenemos precisamente a Capote de jovencito. Aquí en él, viendo y pensando y pergeñando, contaré algo sobre Holly, reuniré a esas mujeres que tú has dicho que podían ser u otras en un personaje llamado Holly. En fin, ahí queda todo y está todo. Esa es una de las películas que adoré desde la primera vez y que creo que seguiría adorando siempre y que no impidió que me entusiasmase el relato. Y después es muy curioso que algo que me he encontrado en mucha gente que quizás guarda relación con que el guión, a pesar de nadar en otras aguas diferentes, sí tiene mucha esencia de esa amargura de la que hablaba antes, porque es curioso que
a mucha gente que le gustan todo este tipo de comedias que hizo en su día Audrey Hepburn, que era bueno, alguien adorable y una actriz icónica ya desde Vacaciones en Roma. No le gusta mucho Desayuno con Diamantes. Aunque tiene todos los ingredientes para que guste, hay mucha gente que rechace. Yo creo que es porque la gente que vea la película tiene un tramo hacia el final, que obviamente recoge mucho de la amargura del personaje, que descoloca yo creo a muchas personas que se adentran en la película diciendo pues va a ser una cosa sofisticada, que lo es, divertida, que también lo es, pero de repente se topan con esa amargura, con ese pozo extraño que viene de la novela, y yo creo que descoloca. Entonces, mucha gente, en principio fan de Audrey Hepburn, fan de la comedia romántica de los 50, 60, no diría Sí, rechazo, pero sí en- se topan con que no encuent- les apasiona todo lo que les debería apasionar. encuentran que hay otra cosa. O sea, que hay un algo más, como tú dices. Y aunque no sean capaces de detectarlo, de señalarlo, de verbalizarlo, sí, es que dicen, sí, 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 muy bonita, pero yo diría que la propia canción, que es una absoluta joya de Henry Mancini y de Mercer, ya, ya lleva como una nostalgia añadida, ¿no? Yo creo que en el momento que se estrena la película ya hay como una melancolía, una nostalgia en esa canción. O sea, viene con mochila la canción, no es una canción inocente. Sí, efectivamente. Y Pero luego, bueno, o sea, novela o película, animamos a que quien no la haya descubierto o que simplemente conozcan fotos icónicas de Audrey y no hayan visto la película o leído el libro de Capote, que se internen, que vale mucho la pena. adelante, hay mucho por descubrir y por redescubrir. Que igual si la leímos en su momento, todos con la película muy en la retina y muy en la memoria y en el corazón, aunque la película, obviamente, como todas las cosas icónicas, va a seguir ahí, pero ahora que a lo mejor hace muchos años que no revisamos la película, es igual el momento también de volver al texto y darle al texto su propia vida, sin que dependa de lo que para nosotros es una fantástica película, indudablemente, por todo lo que has dicho y algunas cosas más que no se pueden contar para no desvelar el auténtico intríngulis de esta joya que encontrarán muchísimas veces editada como Desayuno con Diamantes, pero que si ven Desayuno en Tiffany's, no lo duden, es esa, la de Truman Capote, no hay otra. Tiffany's es el lugar que, según dice Holly, allí nada malo puede pasar. Y por eso va con su croissant y queda fuera, claro, ella no puede, no tiene el poder adquisitivo para entrar en Tiffany's, pero con desayunar mirando el escaparate ya se siente feliz y realizada. Pues hoy vamos también, como 3 veces en el programa, a recomendar alguna de las últimas lecturas de las que nos hemos entretenido y nos hemos embarcado en el arpa de Becker. Cuando uno era lector joven, curioso, omnívoro, no es que ahora no haya dejado de tener ese espíritu, pero bueno, cuando estabas en plena ebullición, hablo de los primeros años 80, entonces todo te llama la atención, quieres ya dar el paso a lecturas adultas y tal. Recuerdo que en el año 81 gana El Planeta y Dios en la última playa, que ya dices, con ese título. Por cierto, un libro muy a reivindicar. Ahora que tantas patres literarias se ponen de moda, pues un libro muy a reivindicar que en su momento, con mucha valentía, afronta no solo el tema del terrorismo, sino el tema del lavado de cerebro, que es aún mucho más importante y es realmente la hierba mala que habría que arrancar y que sajar. Pues como digo, esa novela te llama la atención ya por el título, pero es que ese año la novela finalista se llamaba Llegará tarde a Andaya. Y eso, el niño curioso decía, ¿quién llegará tarde a Andaya y por qué? Pues el que llegaba, el que llegó tarde a Andaya, fue Franco a una reunión con Hitler. Solo 8 minutos de retraso, pero claro, estás haciendo esperar en ese momento al Führer. Dios mío, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo puede tomarse esa afrenta, esa mala educación de llegar tarde? Nunca se supo por qué hubo ese retraso de 8 minutos. Y eso ha servido a José Gil Romero y a Goretti Irizarry para trenzar esta novela estupenda publicada por HarperCollins, la traductora,
donde se cuentan muchas cosas, pero entre ellas lo que podría haber pasado durante esos 8 minutos en que el tren que llevaba a Franco a Hendaya se detuvo. Entre medias, un canto de amor a la creación, a las palabras, el oficio de la protagonista, la traductora, un canto de amor a la literatura, a esos libros que se persiguen, que se prohíben, que se quieren quemar, que se queman. Hay tantísimo que agradecer a esos autores por la defensa que hacen de lo que es obviamente su trabajo y su vida, que es trenzar historias con palabras, pero de aquello que amamos todos, que es la lectura, la transmisión incluso oral, las historias. La traductora es una novela histórica que va mucho más allá, porque es como esas cajas chinas que uno va abriendo y va cerrando. Y la recreación histórica, lo que pudo haber pasado, se non è vero ben trovato, pero todo lo demás, imperdible. Ahora vamos a un acontecimiento editorial, el centenario de Stanislas Lem, que gracias a Impedimenta estamos celebrando en España como merece, con la reedición o con la aparición de obras inéditas como este Profesor Adonda, que todavía no se había publicado en castellano y que por fin tenemos. Un autor que rompe moldes, un autor que es muy curioso, en el estupendo prólogo de Patricio Prón, cómo cuenta lo que Stanislas Lem pensaba del género de ciencia ficción, en el que siempre le integramos, y le integramos porque merece estar ahí, pero es verdad que él va mucho más allá, él rompe fronteras entre géneros, hace libros atemporales, hace, en la propia narración, libros ucrónicos, que por eso mantienen plena vigencia, porque siguen abordando asuntos que aún no están resueltos, sigue planteando interrogantes para los que aún se pueden encontrar nuevas respuestas o que aún no han encontrado ninguna respuesta posible. Es una novela corta, divertidísima, pero también con un cierto amargor, ya que, como decía antes Pablo Vilaboy de Truman Capote, porque es ese amargor de lo que crees tener claro y resulta que igual no es así, o que simplemente con dar un poquito la vuelta, como ocurre con el caleidoscopio, todo adopta otra posición. Es una grandísima novela, es una grandísima noticia que Impedimenta esté, como digo, recuperando la obra de este señor, Stanislas Lem, que cumple 100 años en plena forma, así da gusto. Y luego, ay, Pablo Vilaboy, que te traigo el regalo para el final. El nudo Windsor, de S.J. Bennett, publicado por Salamandra, como siempre, con ese gusto exquisito que tiene Salamandra para sus títulos. Es la señorita Marple, es de Crown, pero es la propia reina de Inglaterra la que investiga un crimen. Así. Oye, ya solo con ese punto de partida, vamos, merece ser leído ya. Es un libro divertidísimo que obviamente lees pensando en Helen Mirren, en Imelda Staunton, en una Olivia Colman envejecida. Es decir, ya es verdad que la reina de Inglaterra, aunque la tengamos todos ahí muy presente, ha quedado superada en el sentido de imaginar por las actrices que la han dado magníficamente vida en escena o en pantalla. Es una novela muy divertida que recoge la mejor tradición de la novela de misterio británica. De hecho, tiene un comienzo muy a lo tía Ágata, pero claro, el escenario es el castillo de Windsor. ya marcamos, pero la novela comienza con alguien que aparece muerto, rápidamente la forense dice, perdón, esto no es un accidente como parece, esto es un crimen, y hay una gente que ha estado invitada a esa cena, empezando por el propio Sir David Attenborough, el naturalista, siguiendo por la propia reina de Inglaterra, el duque de Edimburgo, etcétera, etcétera, como para perdérsela. Imperdible, como tú decías. Pues este nudo Windsor yo creo que cualquier amante de la novela de detectives lo va a gozar, pero cualquier seguidor de la serie de Crown o de la obra de Peter Morgan o de aquella fantástica historia de Alan Bennett, una lectura nada común, va a quedar gratamente sorprendido y además como amplificando ese universo literario que poco a poco está conformando la reina de Inglaterra y su familia. Pues nos vamos, yo creo que bajo los auspicios del lugar en el que nada malo puede pasarnos y de estas novelas que hoy hemos recomendado. Pues nada mejor, ¿no? Así nos vamos muy contentos al ángulo oscuro del salón, donde llevarnos el arpa, simplemente para que retome fuerzas y muy pronto, iluminándose con nuevas lecturas, esté aquí, brillando y sonando como ella sabe. Hasta pronto.